Hola, 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 hola a todos, a todas, ¿cómo están? Estaba haciendo un en vivo ahora para avisar, ¿cierto?, que la clase iba a comenzar ahora. Ok, hoy día vamos a trabajar geometría, probabilidades y estadística, ¿sí? Lo más que alcancemos de estadística, ya de todos esos temas, ¿ya? También estoy haciendo la transmisión por YouTube, así que también estoy saludando a las personas que están en YouTube. Bueno, me estoy escuchando, así que voy a tener que, a ver, déjenme aquí arreglar esto. Ya, ahora sí, ok, entonces que me estaba escuchando en YouTube y me estaba desconcentrando. Bueno, de hecho voy a cerrar aquí Hola la Felipe, pestaña de YouTube. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quién habló? No sé, creo que, a ver, déjame ver aquí. Manuel. Ah, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Déjame aquí gracias. volver a ¿Y tú? compartir la pantalla. Bien, allí, tranquilo. Voy a volver a compartir la pantalla aquí. Ay, como les comentaba, ¿cierto? Estaba con la ventana de YouTube abierta, entonces escuchaba el retorno y me desconcentraba. Ya, entonces, déjenme aquí, voy a entrar aquí a YouTube. Bueno, avisos por mientras que entre un poquito más de gente. Sí, a las 10, ¿cierto? Cuando termine la clase, voy a estar me invitaron en vivo para hablar sobre la PET de física, en particular el modelo que publicaron hoy día. Si no sé si lo vieron, no vamos a hablar de las preguntas y las respuestas, sino que una percepción general. ¿Sí? También subí un video hoy día sobre eso. A ver, déjame ver aquí. Está. Hoy día subí un video sobre eso y una percepción general de... Estoy reaccionando básicamente como al tipo de pregunta y todo. Me parece que está bien interesante, por decirlo de alguna manera. Y yo sé que muchos de ustedes, ¿cierto?, prefieren dejar esas pruebas oficiales para más para adelante, ¿cierto? Cuando ya hayan estudiado un poco más. Así que por eso yo intento hablar sobre esas pruebas, pero sin decir mucho para respetar eso. ¿Sí? De hecho, bueno, yo de hecho también me hubiese gustado que hubiese sido así, ¿cierto? Como respetar que quisieran esperar un tiempo. ¿Sí? Super. Entonces, voy a por mientras acá colocar la pregunta que vamos a partir hoy día, ¿cierto? Sí, las trabajamos en la clase del martes y la de ayer. Y la que hoy día toca es, déjenme ver, está por aquí, es una de geometría. Con esa vamos a partir hoy. Ah, esa fue la penúltima. Esta es la que nos toca hoy día. Sí, con esta nos toca partir. Muy bien. Entonces, antes de comenzar con la clase, cuéntenme, bueno, las preguntas típicas. Cuéntenme, ay, no había visto el chat. Hola, hola, Olis, hola, hola, profe, ¿qué tal? Hola a todos. Cuéntenme por mientras de qué parte de Chile son. Siempre hago la misma pregunta, pero me gusta saber de dónde son. Cuéntenme de qué parte de Chile son. Los concesiones. Concesión. Muy bien. Y el resto, si quieren, por el chat también, no hay drama con eso. Digo, de hecho, cuando estemos en la clase, si les da vergüenza abrir el chat, o sea, el micrófono pueden preguntar por el chat, pero aquí me avisa cuando hablan. Ya, así que no hay drama con eso. Santiago, Coquimbo del Sur, Natales, Copiapó, Santiago. Súper bien. Sí, hay de, bueno, Natales, bueno, hay una persona del sur, no sé qué tan al sur, pero pareciera que Natales es lo más al sur que hay hasta ahora, ¿cierto? En el chat. Y aquí dijeron Coquimbo, ¿cierto? Sí, de Coquimbo, creo que está no, Copiapó más al norte. ¿De dónde eres tú, Felipe? Yo soy de Santiago, Ah, buena. ¿De qué ujú, parte? ¿De qué comuna? de Puente Alto, Ah, bacán. y cerca de la cordillera hace frío. Natal está en la zona austral, sí, Natal está, pero muy, 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 muy al sur, lo más al sur. Ok, entonces yo tengo las 8:34, así que deberíamos comenzar con la clase. Ah, mira, sureño. Mira, justo aquí alguien comentó en el chat de YouTube. Sí, voy a saludar. Entonces, comencemos, ya para que voy a ir admitiendo, ¿cierto? Cada vez que entre más gente. Ok, entonces en la clase de hoy día vamos a, como les estaba comentando al inicio, bueno, voy a apagar la cámara, ¿cierto? Para que la conexión quede más estable si es que alguno tiene problemas de conexión, ¿ya? Ok, entonces en la clase de hoy día vamos a trabajar geometría, probabilidad y estadística. ¿No? No sé hasta cuánto vamos a llegar a hacer, ¿cierto? Porque depende de cómo avancemos, pero en el caso de que no alcancemos a hacer todo, yo pronostico que no vamos a alcanzar a hacer todo, pero bueno, las que queden, yo pienso subírselas grabadas, ¿cierto? A Instagram, ¿cierto? Al IGTV, ¿ya? Pero obviamente vamos a intentar hacer todo.
¿ya? Pero siendo realistas, lo más probable es que no alcancemos, ¿ya? Pero no importa, lo importante es aprovechar el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a partir con esta pregunta, que es de geometría, y dice, en la figura 6, bueno, o en la figura, ¿cierto? Aquí no le puse el número, pero es la figura que está acá. Los triángulos ABC y DEF son congruentes, es decir, son iguales en ese orden, y además AC es igual a CB. Entonces vamos a marcar aquí los lados. AC es igual a CB, ¿cierto? Este de aquí. Esos dos de ahí son iguales. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? ¿Ok? Entonces aquí algo súper importante de notar es que el triángulo ABC, ¿cierto? El de la izquierda, como tiene dos lados iguales, tiene que ser un triángulo isósceles. Esa es la definición de ser triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, y además en un triángulo, lados iguales se oponen a ángulos iguales. Por lo tanto, si beta es el lado el ángulo que se opone al lado AC, ¿cierto? Entonces el lado igual a AC, que es BC, también tiene que medir beta. ¿Sí? O sea, este ángulo de aquí también tiene que medir beta, ¿ya? Porque a lados iguales se oponen ángulos iguales en un triángulo. Y bueno, como el triángulo de la izquierda es congruente, es decir, es igual al triángulo de la derecha, entonces además tenemos que el ángulo de aquí, el FDE, también es beta, ¿cierto? Porque como son congruentes, entonces hay que ver el orden, ¿cierto? A, B, C, D, E, F, en ese mismo orden están bien, ¿no? Así que esa es la información que tenemos hasta ahora. Entonces vemos que es verdadero. El triángulo DGF, vamos aquí a marcarlo con un color, ¿cierto? El triángulo DGF, DGF, o sea, este de aquí, ¿cierto? Este es el que está en morado. Ese triángulo, ¿será que es congruente con EGF? Entonces, EGF. Ok, ¿qué significa ser congruente? Congruente significa ser que son iguales, ¿ya? Y si fijan aquí, además nos dicen que el ángulo, o sea, la línea, el trazo que se dibujó aquí, el FG, llega con un ángulo de 90 grados al lado de E, ¿cierto? Al lado que se lo opone. Entonces es una altura. Por lo tanto, el ángulo hacia el otro lado también tiene que ser 90, ¿sí? Porque como es un trazo, entonces todo el ángulo es 180, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, los triángulos, el morado de la izquierda con el morado de la derecha, ¿sí? Esos dos triángulos tienen por lo menos el ángulo beta igual, ¿cierto? Y además el ángulo de 90 grados. Y como en un triángulo los ángulos exteriores tienen que sumar 180, entonces el tercer lado en este caso, perdón, tercer ángulo, que es el ángulo de arriba, ¿cierto? Este de aquí con este de acá, además tienen que ser iguales, ¿sí? Porque tienen que sumar 180, ¿no? Entonces, además sabemos que son iguales porque la altura que se traza desde el vértice, ¿cierto? Que es adyacente, es decir, que está al lado de los lados iguales de un triángulo isósceles, es, además de altura, ¿cierto? Es bisectriz. Entonces este ángulo de aquí mide alfa medios y alfa medios, ¿no? Entonces primero, los ángulos interiores son iguales, así que son por lo menos semejantes, ¿cierto? Son proporcionales porque tienen los ángulos interiores iguales, ¿no? Y además, como tienen un lado igual, ¿cierto? Que es el que marcamos acá, entonces necesariamente son congruentes, porque son semejantes, es decir, proporcionales, y además los lados respectivos, que en este caso es la hipotenusa, es la misma. Entonces necesariamente tienen que ser congruentes, por lo tanto la 1 es verdadera. Con respecto a la 2, nos dice los triángulos, bueno, aquí voy a borrar los triángulos morados, ¿cierto? Para que no sobrecargar tanto aquí en la anotación. Entonces nos dice 2, los triángulos ABC, ¿cierto? El de la izquierda y el DEF, el de la derecha, pueden ser equiláteros. Y acá la palabra clave es que pueden. O sea, no es que necesariamente lo son, pero podrían serlo. Y la respuesta es que sí, ¿cierto? Porque como los dos son triángulos isósceles, si es que los triángulos interiores llegasen a ser además iguales, no solamente los de la base, sino que alfa igual a beta, en ese caso entonces serían, si es que alfa igual a beta, entonces serían equiláteros porque los triángulos interiores serían iguales y además serían iguales a 60 grados, ¿cierto? Como los triángulos equiláteros. Así que sí, puede serlo, bajo esa condición que dijimos, ¿no? Y la última, DG es igual a AB partido en 2. Entonces veamos cuál es DG. DG, este de aquí, ¿cierto? DG, lo que estoy marcando en amarillo, es igual a AB partido en 2. AB, ¿cierto? AB es toda la base, ¿no? Toda la base del triángulo isósceles. Ahora no es necesariamente equilátero, será solamente en la 2, ¿sí? Será bajo la suposición que hicimos en 2, pero en 3 vuelve a ser isósceles solamente, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene la altura que se traza, ¿ya? Que está asociada a la base en un triángulo isósceles, ya dijimos que era bisectriz, ¿ya? Y además es transversal de gravedad, o sea que divide en dos partes iguales el segmento, ¿sí? La base en este caso. Entonces, este lado de aquí, el de G, no sé si mide D, por ejemplo, entonces la otra parte también es la mitad, ¿cierto? Mediría lo mismo y sería la mitad de la base.
Por lo tanto, la 3 es verdadera, ¿cierto? Porque AB es igual a DE, porque son triángulos congruentes, y la altura en este caso es además transversal de gravedad, o sea, divide en dos el lado, ¿no? Es la altura asociada a la base, en un triángulo isósceles. Por lo tanto, aquí las 3 son correctas, las 3 son verdaderas, así que la alternativa correcta aquí es la alternativa E. Muy bien. ¿Alguna consulta con respecto a esta pregunta? ¿No? Ok. O sea, yo había visto esa Sí. pregunta antes Ujú. y, o sea, y la había tenido mala porque había puesto 1 y 3 porque no entendía, o sea, no había entendido que alfa podía ser igual a beta. Pero eso. Claro, exactamente, porque aquí la palabra clave es que pueden, ¿sí? O sea, básicamente estás preguntando si es que existe alguna condición para la cual sean equiláteros. ¿Sí? No, no siempre, ¿cierto? Porque como dice pueden, entonces habría que buscar una condición, que en este caso alfa igual a beta, en la cual resulta entonces que los triángulos son equiláteros, o sea, tienen los tres lados iguales y los triángulos interiores iguales. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ok? Falsa, entonces vamos a marcar aquí falsa. A. Un diámetro de una circunferencia es eje de simetría de ella. Entonces vamos a hacer los dibujos. Entonces tenemos acá una circunferencia, vamos a dibujar un diámetro cualquiera, ¿sí? Y nos están preguntando si es que hay eje de simetría, o sea, si es que la divide en dos partes iguales, ¿ya? Esto de eje de simetría ya no lo suelen preguntar tanto, ¿ya? Pero vamos a analizar la pregunta, ¿no? De todas maneras. Entonces, la respuesta es sí, ¿cierto? Porque un eje de simetría, por ejemplo el de la parábola, ahí sí se pregunta en eje de simetría, ¿cierto? Con una parábola, lo que hace es que la figura la parte en dos partes iguales, y eso es lo que hace exactamente el diámetro, ¿cierto? El diámetro en una circunferencia, lo parte en dos partes iguales, así que la A es verdadera. Como nos preguntan por la falsa, hay que seguir buscando. B, el punto de intersección de las diagonales de un rombo es centro de simetría de él. Entonces, como son los rombos, ¿cierto? No son cuadrados rotados, ¿cierto? No son cuadrados rotados porque los ángulos internos no miden 90, bien digo, ¿cierto? Pero los lados son iguales, ¿ya? Y de hecho los ángulos opuestos en el rombo tienen la misma medida, ¿sí? No los contiguos, ¿cierto? Los que están lado a lado, pero sí los que están opuestos, ¿ya? Y de hecho aquí sí es centro de simetría, ¿sí? O sea, es un punto de tal manera que si uno toma un punto en este caso que es el centro, ¿cierto? La intersección de las diagonales, a ver, dibujarlo aquí con otro color. Si uno toma aquí la diagonal, toma la otra diagonal, y sería el punto aquí que está en el centro. El centro de simetría es un punto tal que si uno toma uno acá del rombo, uno lo proyecta hacia el punto, ¿cierto? El centro de simetría, el rojo, y te va a dar otro punto al otro lado de la figura. Así que la B es verdadera. La C dice, ahí, las diagonales de un trapecio isósceles son ejes de simetrías de él. Entonces, como un trapecio isósceles. Trapecio isósceles, ¿cierto? Tiene dos pares de lados paralelos que no son iguales, ¿sí? Que serían las bases, y es isósceles cuando los lados no paralelos son iguales, ¿sí? Son congruentes entre sí, ¿no? ¿Y cuáles son las diagonales de un trapecio? ¿Ya? Las diagonales de un trapecio son, bueno, unen los vértices que no son contiguos, ¿cierto? Que no son adyacentes. Entonces serían estas las diagonales, ¿no? Y entonces, las diagonales de trapecio, ¿será que son ejes de simetría? La respuesta es no, ¿sí? Porque si fuesen ejes de simetría, entonces cortarían, ¿cierto? Serían una especie de espejo para el rombo, o sea, para el trapecio, ¿sí? Estamos hablando de trapecio. Y no ocurre, ¿cierto? Porque, de hecho, como tienen las dos bases miden distinto, no hay por dónde, ¿ya? Así que la C es la falsa. ¿Ya? Ahora vamos a ver la D y la E, porque son verdaderas, ya para marcar después la C. La D dice, el punto medio de un trazo es centro de simetría de él. Bueno, tenemos un trazo, ¿cierto? El punto medio, el que está a la mitad, y ser centro de simetría, entonces es tal que es un punto tal que si uno toma otro de la figura, ¿cierto? Lo proyectamos hacia el centro que estamos hablando y va a generar hacia el otro lado, ¿cierto? Como si fuera un espejo, pero tomando solamente un punto, el punto simétrico al otro lado del universo, ¿cierto? Como si pensáramos como si fuera un espejo, pero la reflexión es solamente con respecto a un punto. Así que la D es verdadera. Y la E, la bisectriz de un ángulo es eje de simetría de él. Entonces vamos a dibujar aquí un ángulo cualquiera. La bisectriz, ¿cierto? Es aquí un trazo que divide el ángulo en dos partes iguales, ¿cierto? Y como la divide en dos partes iguales, entonces tiene que ser eje de simetría, ¿cierto? Porque divide la figura en dos partes iguales, ¿no? Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la alternativa C, ¿cierto? Es la única falsa.
No entendí por qué no son ejes de simetría las diagonales de un trapecio. Ya. En el trapecio isósceles, ¿cierto? Si fuesen eje de simetría, entonces tendría que ocurrir lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí con rojo. Si tomamos un punto, por ejemplo, este de aquí, ¿cierto? Y hacemos la reflexión con respecto a la diagonal, por ejemplo, esta de aquí, que estoy marcando en rojo. Entonces lo que tiene que ocurrir es que si nosotros proyectamos hacia esa diagonal, el punto que está a la misma distancia, pero hacia el otro lado de la recta, tendría que ser parte del trapecio, pero no lo es. Si se fijan, nos quedamos cortos. Y eso es porque al final, en el trapecio isósceles, bueno, ¿por qué ocurre eso? Es porque básicamente, por un lado, ¿cierto? Las bases son, si bien son paralelas, no miden lo mismo, ¿sí? Y además los otros lados no son paralelos, entonces no va a resultar que las diagonales no van a ser eje de simetría, ¿no? Okay, entonces nos quedamos cortos en el camino. Okay. ¿Hay alguna consulta aparte de esa con respecto a esta pregunta? ¿No? Ok, sigamos. Pregunta 44. Déjenme aquí cambiar de color. Dice, en la figura, bueno, la figura de acá, ¿cierto? El triángulo PRQ es congruente a TSU en ese orden, ¿cierto? O sea, es PRQ, ¿cierto? Y después TSU, ¿no? En ese orden. Donde los vértices correspondientes son P y T, o sea, vamos a marcar con colores. Ya voy a borrar la flecha y vamos a hacerlos con los colores mejor, ¿no? Entonces, los vértices correspondientes son P y T, ¿cierto? Que tal cual como estaba marcado ahí con la flecha, ¿cierto? R y S, ese de aquí con este de acá, y Q y U. Entonces vamos a hacerlo con verde. Q y U. Okay. Entonces además nos dicen, si el ángulo QPR, que sería este de aquí, mide 40 grados, a ver, sacarle, va a ponerse un T40 y sí, y el ángulo TSU mide 80, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Entonces, antes de leer las proposiciones, ¿cierto? Acá vamos a completar la información. Si se fijan, el ángulo en azul, ¿cierto? El vértice en azul, mejor dicho, tiene ángulo de 40, entonces como los triángulos son congruentes, es decir, son iguales, el vértice correspondiente va a tener el mismo ángulo, o sea, el ángulo T, ¿sí? De hecho aquí 80 lo voy a poner con rojo para ser consistente con los colores, ¿no? Entonces, ahí, no borré el 8, ahí sí. Entonces aquí, ¿cierto? Nos decía que NS era 80, entonces el vértice correspondiente también tiene el mismo ángulo, porque los triángulos son congruentes, ¿cierto? Y nos faltaría solamente ver aquí cuánto mide el ángulo en el vértice verde, ¿sí? Ahora, como en los ángulos interiores de un triángulo suman 180, entonces habría que ver 40 más 80 es 120, y 120 a 180 es 60. Entonces el ángulo de aquí mide 60. Entonces ahí completamos los 180 grados que tienen que sumar los ángulos interiores de un triángulo, ya cualquier triángulo. Se va a ver cuáles son verdaderas. El ángulo TUS mide 60. TUS es el ángulo en verde, ¿cierto? ¿Mide 60? Sí. El triángulo, esa es la 1, ¿cierto? La 2. El triángulo STU es escaleno. STU, ¿cierto? El de la derecha. Entonces, como habíamos conversado que ángulos iguales se oponen a lados iguales, entonces también pasa que si los tres ángulos interiores de un triángulo son diferentes, entonces los lados a los que se oponen también son distintos, ¿ya? Entonces aquí los ángulos son 80, 40 y 60, entonces todos los lados tienen que ser distintos, ¿sí? Porque todos los ángulos interiores son diferentes. Así que, verdadera la 2. Y la 3 dice, PQ, entonces la vamos a marcar aquí con color, ¿cierto? PQ está de aquí, ¿cierto? PQ es menor a TU. TU. Ok, entonces si se fijan acá, nos dicen PQ menor que TU, esa es falsa, ¿cierto? Porque como son triángulos iguales, nos están básicamente diciendo que el mismo lado es menor a sí mismo, ¿no? Porque es el lado amarillo, ¿cierto? El que estamos analizando, es el que se opone a 80 grados en ambos triángulos. Así que no puede ser, tienen que medir lo mismo porque son triángulos congruentes, ¿cierto? Entonces, la 3 es falsa. Entonces, la correcta es 1 y 2, por lo tanto es la alternativa B, ¿no? Oye, Felipe, ¿Sí? ¿cómo serían las proporciones de los lados? ¿Cómo sería la desigualdad ahí? ¿Cuál sería el lado mayor, el lado menor, el lado del medio? Ok, entonces, además, ángulos mayores se oponen a lados mayores, por lo tanto, el lado más grande es el que se opone en este caso al ángulo de 80, porque es el ángulo más grande entre los tres.
Y el lado más chico al que se pone a 40, porque es el ángulo más chico que de los interiores. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok, continuamos. Pregunta, bueno, esta ya la hicimos en la clase de ayer, está acá, 46. En la figura, el punto B es tal que divide el trazo AD, o sea, todo, de manera que DA es a DB, o sea, DA que es todo, es a DB, o sea, solamente el trazo de la derecha, como 7 es a 3. ¿Cuál es la medida del segmento DB? ¿Cierto? O sea, nos están preguntando la medida de este trazo de aquí. ¿Ya? Que este tipo de preguntas ya no aparecen tanto en geometría, y esto también se ajustaría, por ejemplo, a un tipo de pregunta de sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Uno lo puede mirar por los dos lados. ¿Ya? Pero en geometría ya no suelen preguntar tanto de esto, por lo menos en la parte de geometría proporcional, ¿no? Entonces caería más la parte de, digo, por la tendencia, ya no es que no lo vayan a preguntar, pero por la tendencia sería eso, ¿sí? Más como parte del sistema de ecuaciones. ¿No? ¿Por qué? Porque nos están diciendo, si se fijan, que DA es a DB, que es DA, DA es todo, ¿cierto? Todo el segmento. ¿Y cuánto mide todo el segmento? DA es 36 más X, ¿sí? El trazo a la izquierda que mide 36 más X, y DB, ¿cuánto mide DB? Mide X, ¿ok? Entonces nos están diciendo, acá la información nos dice, DA, que es 36 más X, es a DB, que mide X, como 7 es a 3. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí podemos, bueno, este ni siquiera es sistema de ecuación, era una ecuación lineal, ¿no? Porque si multiplicamos cruzados nos va a quedar 3 por 36 más X igual a, bueno, multiplicando el otro cruzado, 7 por X. 3 por 36, bueno, lo multiplicamos, ¿cierto? 36 por 3, 6 por 3 son 18, 3 por 3 son 9, 108. ¿Sí? O sea, aquí quedaría 108, ¿cierto? Al distribuir, 108 más 3x igual a 7x. Entonces, como queremos encontrar x, vamos a despejar y va a estar restando el 3x porque está sumando. Así que queda 108 igual a 7x menos 3x, o sea, 4x. Vamos a continuar acá arriba. Como queremos despejar x, vamos a pasar dividiendo el 4, ¿sí? Porque está multiplicando. Entonces quedaría 108 partido en 4 igual a x. Y acá hay dos opciones. Una, llegar a dividir, ¿cierto? 108 partido en 4, o empezar a simplificar. Yo casi siempre hago eso. Me gusta más dividir por números chicos. Entonces, por ejemplo, podríamos simplificar por 2. Arriba nos queda, bueno, 108 partido en 4 es 54. O sea, 108 partido en 2, perdón, es 54. Y 4 partido en 2 es 2, ¿cierto? Y eso es más fácil. 54 partido en 2 es, bueno, al 25 son 50, entonces más 2 son 27. Así que x vale 27. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la alternativa C. Entonces aquí era básicamente un problema de ecuación lineal y también de geometría de proporciones. ¿Ya? Nos daban la razón de proporcionalidad entre los segmentos. Ok, esta pregunta de aquí no la vamos a hacer porque ya no entra en el temario. Sí, ya no es parte del temario vigente porque nos están preguntando por medidas de interiores en una circunferencia. Y eso ya no entra, así que no hay que preocuparse. La pregunta de 40 ha dicho, sí, ya dice, en la figura, L es paralelo a L', ¿cierto? L es la recta de arriba y L' es la de abajo. Y los puntos B, C, D, E, G, F, todos, ¿cierto? B, C, D, E, G, F, ¿cierto? Los que están aquí marcados, son las intersecciones de las rectas AC, AE y AF, o sea, bueno, las transversales que aparecen, ¿cierto? Con las rectas L y L' respectivamente. ¿Sí? Ahí nos dijeron que las rectas son paralelas y nos dijeron que esos eran los nombres de los vértices, ya de la intersección. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes igualdades es siempre verdadera? ¿Ya? Entonces acá se fijan, hay relaciones de proporcionalidad. Entonces acá, como hay transversales que se cortan con paralelas, se forman triángulos que son semejantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener ángulos iguales. Por ejemplo, ¿ya? Aquí el ángulo alfa, que le vamos a llamar que todo el ángulo que está en A, ¿cierto? Es ángulo común para el triángulo chiquitito de arriba y también para el triángulo grande, ¿cierto? Que le vamos a marcar con otro color, con rojo. ¿Sí? Todo el triángulo de acá es un ángulo en común. Y además, como tenemos que estas son paralelas, entonces el ángulo en el vértice B, si le llamamos beta, entonces el de abajo también va a medir beta, ¿cierto? Porque son ángulos entre paralelas. Y si al ángulo en G le llamamos gamma, entonces el de abajo también mide gamma, ¿cierto? Por la L, ¿cierto? Cuando tenemos figuras así, ¿cierto? Tiene el mismo ángulo. Son ángulos que se forman, ¿cierto? Con transversales cortadas con paralelas, ¿ya? Entonces el triángulo chiquitito, el de arriba, es
semejante al triángulo de abajo, o sea, al grande, perdón, ¿cierto? El que está encerrado en rojo, y por lo tanto cumplen una relación de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varias relaciones de proporcionalidad. Entonces, antes de empezar a ver cuáles son las relaciones, veamos más o menos qué nos están diciendo las alternativas para ver más o menos hacia dónde ir, ¿no? Entonces, si fijan en la A nos dicen AB, ¿cierto? AB este lado de aquí, ¿ya? Con BD es este segmento de acá, ¿sí? No es todo el lado, ¿cierto? De abajo, sino que solamente la parte de abajo. De hecho, ahí también se forman dos triángulos semejantes, ¿no? Bajo la misma idea. Si voy a hacer el dibujo aquí, así, fíjense. Voy a hacer un poquito más grande para que se den cuenta. Entonces aquí, este sería B, este sería C, este va a ser D, y este va a ser E. Entonces, bajo la misma lógica, entonces como el ángulo de arriba es en común, ¿cierto? El que estoy pintando en negro, y estos son ángulos entre paralelas, ¿cierto? Entonces también van a ser semejantes los triángulos, ¿cierto? El chico de arriba con el más grande completo, ¿sí? Entonces esos también son semejantes, ¿no? Entonces nos dan esa relación de semejanza, entonces hay que ir comparando, ¿sí? Entonces sería AB es a BD, ¿cierto? O sea, AB es A, ¿cierto? Que sería este lado de aquí, ¿cierto? El de acá, AB es a BD, o sea, el de abajo, o sea, sería la L así, ¿sí? Vamos a marcarlo con un amarillo aquí, la L, ay, no quiero marcar, ahí sí, la L así, ¿cierto? AB es a BD, como AC, o sea, todo, ¿sí? AC es a, en este caso C, ¿cierto? Porque ese es toda la L en los triángulos de la izquierda, ¿sí? Porque estamos mirando solamente el pedacito. Y es ACE, no ACF, porque CF es toda la parte de abajo, así que la A no es. ¿Sí? Porque nosotros estamos mirando solamente los segmentos chiquititos en la alternativa A. Así que la alternativa A no es, se va, ¿no? Entonces ahí para que sea verdadero hubiésemos tenido que colocar CE, ¿no? Veamos si es que está esa alternativa en otro lado. Por ejemplo, AB con BD, bueno, está acá abajo, ¿cierto? AB con BD, y no está, ¿cierto? Después AB con AD, entonces no va a salir esa con C, así que se descarta. Después, en la AB dice AB partido en AD. Entonces vamos a volver aquí, ¿cierto? Vamos a borrar aquí un poquito. Está sobrecargado, ¿cierto? Ahí sí. Entonces nos están diciendo AB era esto, ¿cierto? Con AD, o sea, este lado de acá, ¿sí? O sea, mirar los dos lados, ¿cierto? Que no son parte de la paralela, como AC, o sea, todo, esa AF. Y AF era este lado de acá, ¿cierto? El que se va. Nosotros estamos mirando ahora los triángulos de acá, los de la izquierda, no la figura completa, ¿sí? Cuando miramos AB con AD, ¿sí? Y AC, que es también claro, era AC, ¿cierto? Que era aquí. Entonces, AB, AC, AD, no puede ser, ¿cierto? Porque AD era parte de los triángulos pintado aquí en amarillo a la izquierda. Así que no puede ser, eso tampoco es, porque si fuese AB, esa AC, que es todo, ¿cierto? Como AD, que es la parte de acá abajo, ¿cierto? De al lado, perdón. AD como esa AE, ¿cierto? Entonces de ahí no es, ¿cierto? Es AE. Así que se va. La B es falsa, ¿cierto? No cumple la relación de proporcionalidad. Vamos con la C. Dice, BD es ADG. Entonces vamos aquí a borrar de nuevo. BD es ADG. Ya, entonces vamos a borrar aquí ahora porque vamos a utilizar la figura de la derecha, ¿sí? Porque nos estamos metiendo ahora con el otro triángulo. Entonces nos están diciendo, BD, ¿cierto? Es ADG, como CE es AEF. ¿Será que esa es verdadera? Tiene toda la pinta, ¿cierto? Pero pareciera que no se deduce al tiro de las relaciones semejantes. Entonces la vamos a dejar por ahora en stand-by, ¿cierto? Para llegar y solamente trabajar las que son más directas. Ya después veamos si es que la C o no era, ¿no? En la D nos dicen AB es ABD, ¿cierto? Entonces voy a marcarlo aquí con amarillo. AB, ay, me borré todo. Ahí sí. AB, ¿cierto? AB, que es esto de aquí, es ABD, o sea, la L, ¿cierto? La que se forma así. Como AG es este de aquí, es AGD. Ya, ahí esa no se puede deducir porque los triángulos que se forman no son necesariamente semejantes, ¿sí? Porque los triángulos, si fijan, ni siquiera tienen la misma forma necesariamente, ¿sí? Porque el triángulo de la izquierda, ¿cierto? Es así, y el otro es así, ¿sí? Entonces, uno tiene ángulo gamma, este acá beta, y estos, los ángulos de arriba ni siquiera sabemos si son iguales o no, ¿sí? Así que esta no es siempre verdadera, porque no tenemos información con respecto a los ángulos interiores de los triángulos que se forman adentro del triángulo chico de arriba, ¿sí? Así que esa no es siempre verdadera. No es que sea falsa, pero no podemos asegurar si es que pasa o no, porque no tenemos información con respecto a esos ángulos de ahí, ¿ya? Y la E dice, AD es
Entonces, déjenme aquí de nuevo borrar. Vamos a borrar aquí. Ahí, 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 ahí. Dice, AD, que es este de aquí, ¿cierto? Es a AG, o sea, vamos a mirar ese triángulo de acá, el de la derecha, como GF, GF, ¿cierto? Este de aquí, es a DE, ¿ya? Entonces hay medios que se cruzaron, ¿no? Porque nos están diciendo, voy a dibujar aquí abajito para que quede más claro cuáles fueron las relaciones que hicimos. Entonces este sería B, G, E, F, ¿cierto? Y nos dijeron, AD, ¿cierto? AD es a AG, no, mentira, AD, no, no está bien, no, aquí yo me equivoqué, ¿cierto? Aquí es, ese no era B, sino que tiene que ser D, ¿cierto? Ahí borré todo. Ahí sí, ¿cierto? Es ADE y AGF, sí, ahora sí. Entonces nos estaban diciendo, AD, este de aquí, ¿cierto? Es a AG, muy bien. ¿Cómo qué cosa? Como GF es a DE. Si fijan ahí, dieron vuelta, ¿no? Porque el teorema de Tales nos dice que la relación que se cumple es ese lado es a este de aquí, como este segmento es este de acá, no cruzándolo. Así que esa es falsa, ¿ya? Y por lo tanto, la única que quedó, ¿cierto? Fue la que habíamos dicho, ¿cierto? BD es a DG. Entonces vamos a volver aquí. Esto voy a borrar aquí. BD. Ahí. Entonces BD, este de acá, ¿cierto? Es a DG, como CE, ¿cierto? Es a EF. Sí, es la única, porque todas las demás las descartamos. Así que esa es la alternativa correcta, ¿ya? Y eso se cumple básicamente porque lo que está pasando aquí es que los triángulos, si fijan aquí, la L que voy a formar ahora, esos son semejantes. ¿Ya? Déjenme aquí marcarlo con amarillo. Que es esa L de ahí, ¿cierto? De arriba, con la L de acá abajo. ¿Ya? De ahí se deduce. ¿Ok? Ok, sigamos. Bueno, así que esta es harta información, ¿cierto? Aquí había que ir completando, ¿cierto? Viendo cuáles son las relaciones. Mi recomendación es que este tipo de ejercicios siempre hay que hacerlos ordenados, ¿ya? Y si lo quieren volver a ver, ¿cierto? Ver la explicación de nuevo, la va a quedar grabada en el canal de YouTube, ¿ya? Porque aquí no la estoy grabando, ¿sí? Al final decidí no grabarla y dejarla en mi computador, sino que dejarla directamente en el canal de YouTube, ¿cierto? Porque ya está la transmisión, se está quedando ahí, ¿ok? Pregunta 49, dice, ¿en cuál o cuáles de las siguientes figuras dadas en 1, 2 y 3 se cumple siempre la semejanza de los triángulos indicados? ¿Ya? Entonces hay que ver aquí si es que se cumplen los criterios de semejanza, ¿no? 1. AD y BE se intersectan en C, ¿cierto? Las que se cruzan, ¿cierto? Y además, AB, este lado de aquí, ¿cierto? Es paralelo a DE. ¿Ya? Entonces, aquí si se fijan pasa lo siguiente. Los ángulos que se oponen a C, ¿cierto? Son ángulos opuestos por el vértice, así que son iguales, ¿ya? Ambos miden gamma. Y además, como AB es paralelo a DE, entonces aquí hay que mirar la Z para ver, ¿cierto?, cuáles son los ángulos iguales. Entonces, el ángulo de acá arriba, ¿cierto?, que le vamos a llamar alfa, por las propiedades de los ángulos, ¿cierto?, entre paralelas, tiene que ser igual al de acá abajo, ¿sí? Y el ángulo que vamos a llamar beta, que en el vértice B, si vemos la Z, ¿cierto?, sería el de acá beta, ¿sí? Entonces, como hay por lo menos dos ángulos iguales, entonces van a ser semejantes, ¿sí? Para que dos triángulos sean semejantes, basta con que dos ángulos interiores sean iguales, porque el tercero sí o sí va a tener que ser el mismo, ¿cierto? Porque los tres tienen que sumar 180. Así que si hay dos iguales, el tercero tiene que ser el mismo para que los tres sumen 180. ¿Ya? Entonces, como aquí los triángulos tienen, de hecho, los tres ángulos iguales, entonces tienen que ser semejantes, ¿cierto? Y el ABC, ¿cierto? Vamos a marcarlo así con claro, el vértice, voy aquí a borrar un poquito, ¿cierto? Que está un poco sobrecargado, ¿cierto? Se va a borrar aquí eso. Entonces sería ¿cierto? El ángulo A, el vértice A con el vértice D son los correspondientes, ¿sí? El vértice D es correspondiente con el E porque tienen el ángulo beta, así que hay que ver si es que está en el orden correcto. A, B, C, ¿cierto? Y el A le corresponde a D, ¿cierto? El B les corresponde a E y el C el mismo. Así que este de aquí sí, esta es verdadera, son semejantes, ¿ya? Entonces, ese es un caso de semejanza. Otro caso de semejanza, bueno, vamos a analizar si es que es 2. Nos dice, AB es paralela a ED. Son paralelas. Y además, A está en S, ¿cierto? O sea, está acá abajo, y B está en DC, en el lado de arriba. Entonces, este otro caso es que hay un ángulo en común, que es el ángulo en C, ¿cierto? Que le vamos a llamar gamma,
como tenemos ángulos entre paralelas, si llamamos alfa al ángulo que está en el vértice A, entonces en el vértice E también tenemos alfa, y beta, que va a ser el ángulo que vamos a llamar en el vértice B, tiene que ser igual también beta en el vértice D, ¿cierto? Por las propiedades de ángulo entre paralelas. Así que por el mismo motivo que antes, como los tres ángulos interiores son iguales, basta con dos, ¿cierto? Porque con el tercero ya va a ser igual. Los tres ángulos son iguales, así que son semejantes. O sea, hay una relación de proporcionalidad entre los lados, ¿ya? O sea, vamos a ver, ABC, ¿cierto? ABC, que sería alfa, beta, gamma, ¿cierto? Y EDC, que también es alfa, beta, gamma. ¿Sí? Así que son semejantes y están en el orden correcto. Así que la 2 también es. Y veamos la 3. La 3 es otro caso, ¿ya?, de semejanza, que esto es básicamente Euclides. No hay que saber Euclides, pero es bueno saber analizar la figura, ¿no? Nos dice, AB es perpendicular con DC. ¿Sí? Son perpendiculares. Entonces, ¿aquí qué pasa? Supongamos que el ángulo en el vértice A se llama alfa, ¿ya? Como ya tenemos un ángulo aquí de 90, porque es altura, entonces el otro ángulo de acá arriba tiene que medir 90 menos alfa, ¿sí? Porque los tres tienen que sumar 180. Entonces sería alfa más 90 menos alfa más 90. Y se fijan ahí, queda 90 más 90, que es 180, ¿no? ¿Qué más? Aquí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si bien aquí tenemos un ángulo de 90, en C no sabemos si el ángulo es recto. Ya, en ninguna parte lo dicen. Leamos bien, fíjense. ¿En cuál de las siguientes figuras se cumple la relación de semejanza? AB es perpendicular con DC, ¿cierto? Pero no nos dice que C sea rectángulo, ¿cierto? C, o sea, que C sea ángulo de 90. No lo sabemos. ¿Ya? Entonces, no podemos decir, no podemos decir que el ángulo que está acá, ¿cierto? El que faltaría aquí, el que estoy marcando, tiene que ser el complemento, no sabemos, porque no sabemos cuánto mide ese ángulo. Así que vemos qué pasa acá. ABC, que es el ángulo más grande, ¿cierto? El triángulo más grande, con ACD, que es el más chiquitito. Este de aquí no podemos asegurar si es que son semejantes. ¿Por qué? Porque nos faltaría saber si es que C es rectángulo. ¿Sí? Si C fuese un ángulo recto, o sea, de 90 grados, ahí sí, ¿ya? Porque ahí tendríamos, supongamos, ya, vamos a descartarla, ¿cierto? Ya no es, porque nos falta saber información en C. No tenemos más ángulos, solamente tenemos alfa en común y nada más, ¿sí? Entonces, si en C, que lo voy a hacer con otro color, vamos a hacerlo con rojo, ¿ya? Si el ángulo C fuese recto, que no es el caso necesariamente, no lo dicen, ahí sí serían semejantes. ¿Por qué? Porque además tendríamos que el ángulo en C mediría 90, como el de la izquierda mide 90 menos alfa, para completar los 90 le falta alfa. ¿Cierto? Entonces tenemos alfa 90, o sea, el otro también tendría que medir 90 menos alfa, ¿ya? O sea, tendríamos que los tres, el triángulo grande, el chico de la izquierda y el chico de la derecha, tienen los mismos ángulos internos, o sea, son semejantes, los tres. Pero no pasa aquí, ¿cierto? No pasa, ¿por qué? Porque no tenemos información sobre el ángulo en C. No sabemos si mide 90. No lo dice en ninguna parte. Así que no podemos afirmar si es que son o no semejantes. ¿No? Nos falta información. Así que aquí solamente 1 y 2 son correctas. ¿Ok? ¿Alguna consulta respecto a esta pregunta? ¿No? Muy bien. ¿No, Felipe? Ok, súper. Esta pregunta también ya no es vigente porque es de ángulos, ¿cierto? De una circunferencia, así que no es. Ya no entra. Esta sí. Dice, en el triángulo ABC de la figura, una expresión que representa a X, ¿cierto? Este lado de aquí, X, en términos de A, B y C es... Ok, entonces acá, si se fijan, parecido al ejercicio anterior, tenemos dos triángulos, ¿cierto? Bueno, de hecho son tres, ¿cierto? El triángulo chiquitito, no, son dos nomás, ¿cierto? El chiquitito y el grande, ¿sí? Y tienen un ángulo en común, que es el ángulo que está en el vértice A, ¿sí? Que mide alfa. Y además, los otros dos ángulos miden 35 y 35, así que necesariamente el tercero también mide lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a llamarle gamma, ¿sí? Podemos determinar un valor, ¿cierto? Porque los tres tienen que sumar 180, pero nos va a interesar porque solamente nos piden saber la proporción, ¿cierto? O mejor dicho, la relación entre X y lo A, B y C, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno puede hacer esto? Bueno, aquí como estos triángulos resultan ser semejantes, hay que mirar las L's, ¿cierto? Básicamente eso, hay que mirar las L's. Entonces, aquí, ¿cuál es la hay que mirar? Sería primero, déjenme aquí ver, ¿cierto? Habría que mirar AC, ¿cierto? Con X, y después eso tiene que ser proporcional a, o sea, dije AC, ¿cierto? Era el segmento B, ¿cierto? Con el segmento X, y después todo el, voy a cambiar aquí de color para
para que quede más claro, ¿cierto? Después toda la L más grande, ¿cierto? Con este de aquí, en ese orden, ¿sí? Porque esos son los lados homólogos, ¿cierto? Los correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque se oponen a los mismos ángulos, ¿ya? Entonces aquí quedaría B es AX, ¿cierto? B es AX como B más C, que es todo, ¿cierto? No solamente C, ¿cierto? Es B más C porque es todo el segmento. Como B más C es a, ¿cierto? Que es el otro lado. O sea, despejando X, habría que multiplicar cruzado, ¿cierto? Entonces sería X por B más C igual a B por A, que es A más B. Así que despejando X, pasamos dividiendo B más C, queda A por B partido en B más C. O sea, la alternativa correcta sería la alternativa D. A por B partido en B más C. Okay. ¿Alguna consulta con respecto a esta pregunta? Ya que esto aquí, mucho cuidado con esto, porque aquí uno suele confundir, y un error común aquí, voy a borrar aquí un poquito, un error común aquí es colocar la proporcionalidad de la siguiente manera. Bueno, borré todo. Acá. Es colocarlo así, esto está mal, ¿cierto? B es a X, como C es a A. Ese es un error súper común, ¿ya? Y está malo, ¿por qué? Porque la relación de proporcionalidad, cuando tenemos ciertos triángulos semejantes, es para los lados completos, ¿ya? Para los lados completos de los triángulos que son semejantes, ¿ok? Es que ahí no estarían compartiendo el ángulo alfa. Es que claro, porque de hecho si miran solamente el lado, el segmento C, ahí no hay triángulo. Entonces no tiene sentido usar C tampoco, porque no es un lado de un triángulo, ¿sí? Sería como uno de los lados del trapecio, pues, no sé, ¿ya? Pero no puede ser, ¿sí? Porque son lados completos de triángulos. Ya, gracias. Okay. Siguiente pregunta. En la figura CH, ¿cierto? CH, que es este trazo de aquí, ¿cierto? Es altura del triángulo equilátero ABC, o sea, altura, así que esto de aquí mide 90, y ABC, o sea, el triángulo grande, es equilátero, o sea, los triángulos interiores miden 60 grados, ¿no? Entonces, este de aquí mide 60, ¿cierto? El de arriba, todo esto de aquí también mide 60, pero como en un triángulo equilátero, la altura además parte en dos el ángulo interior, entonces esto sería 30 y 30, ¿sí? Parten dos, dos partes iguales, me refiero, ¿cierto? Y eso, por eso es lo único que podemos decir hasta ahora. Ya, bueno, y además de que los tres lados son iguales, ¿no? Sí, equilátero, recordar eso. Después dice BP, que es BP este segmento de aquí, ¿cierto? BP es a PC, o sea, este de aquí, ¿ya? O sea, una parte del lado y la otra parte, como 1 es a 2, ¿ya? O sea, si es que BP mide X, entonces PC tiene que medir 2X, ¿cierto? Porque están 1 es a 2, o sea, el segundo es el doble del primero, ¿sí? O sea, 2X y X respectivamente, ¿no? Y además dice que Q es la intersección de los trazos AP, o sea, este que trazamos acá, ¿cierto? Que no es altura, porque nos está dividiendo en el triángulo equilátero. Acuérdense que la altura, además de dividir en dos ángulos iguales cada uno de los ángulos interiores, además divide en dos partes iguales cada lado, ¿sí? Eso pasa con la altura en el triángulo equilátero. Pero acá no pasa, ¿cierto? Porque un segmento es el doble del otro, así que no puede ser altura, ¿no? En este caso. Entonces, AP y CH se intersectan, ¿cierto? En Q, ¿no? Es este punto de acá. Entonces nos preguntan por el valor del área del triángulo AHQ, ya lo vamos a ir pintando con colores, ¿cierto? Primero hacer morado, AHQ, o sea, este de aquí, ¿cierto? AHQ, ¿sí? El que está aquí puesto de morado, AHQ con, vamos a pintar aquí con verde, con ABC, ABC, bueno, ABC es todo, ¿cierto? ABC es todo, ¿no? ¿está bien, cierto? AHQ y ABC, exactamente. Ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya. Si se fijan aquí, tenemos lo siguiente. En este de acá, este segmento que cae, ¿cierto? Desde P, el que encerré aquí, cae en 90 grados, ¿sí? Y de hecho, entonces, sería 90 grados acá en la altura y 90 grados aquí, donde cae EP, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Además, se comparte un ángulo, ¿cierto? Aquí lo voy a borrar un poquitito aquí, lo que pinté en morado, ¿cierto? Que podemos llamarle, no sé, alfa, ¿sí? No sabemos cuánto mide, pero es un ángulo que se comparte para el triángulo, el chiquitito, ¿cierto? Y el triángulo un poquito más grande, ¿ya? O sea, esos dos triángulos, además de compartir un ángulo, que es el alfa, además tienen el otro ángulo igual, o sea, son semejantes, ¿ya? Así que, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos que CH era altura, ¿cierto? Así que este lado de aquí
no sé, llamémosle A, por ejemplo, tiene que medir lo mismo que este otro lado de acá, la otra mitad. ¿Sí? Porque acuérdense que la altura en el triángulo equilátero parte en 2 el lado al cual llega, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Bueno, aquí tendríamos que empezar a encontrar las relaciones, ¿cierto?, que hay entre, por ejemplo, las alturas. Además, ¿por qué? Porque si se fijan, AHQ, perdón, ¿cierto? El triángulo de aquí abajito, AHQ es un triángulo, ¿cómo se llama? Rectángulo. Entonces, una forma de calcular su área, que lo que nos interesa es, por ejemplo, cateto por cateto, ¿sí? Porque un cateto funcionaría como base y el otro cateto como altura, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno podría encontrar eso, ¿cierto? Porque nos están diciendo aquí, bueno, acá este mide, nos están faltando lados, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un zoom aquí de ese triángulo que estoy encerrando, ¿no? Lo voy a hacer aquí para verlo un poquito más grande. Entonces, básicamente se ve así, ¿cierto? Mide X, la hipotenusa, claro, y el ángulo de acá abajo mide 60, ¿sí? Como un ángulo mide 90 y el otro 60, necesariamente el tercero mide 30, para que los tres sumen 180. Y este triángulo de aquí que se formó es un triángulo notable súper importante. ¿Por qué? Porque esto de aquí, si uno lo completa, sería la mitad de un triángulo equilátero, ¿sí? O sea, esto mediría X, esto mide 30, este mediría 60, ¿cierto? Y además todo esto de aquí también mediría X, ¿sí? Porque es la mitad de un triángulo equilátero, ¿sí? Porque si se fijan, arriba mide 30 más 30, que es 60, así que sería un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá podemos conocer, por ejemplo, cuánto mide este pedacito de aquí chiquitito, ¿sí? Y también el de acá. Son iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está determinado por la altura de un triángulo equilátero. Así que como el lado media X, entonces al partirlo en dos, queda en X medios, ¿sí? Además, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. El triángulo ABC, el grande, ¿cierto? Volviendo a la dibuja a la derecha, ¿cuánto mide el lado completo en función de X? Bueno, era 2x más X, que es 3x, ¿cierto? Así que todo eso mide 3x, ¿ya? Así que si se fijan aquí implícitamente tenemos una relación entre X y A. Bueno, de hecho explícita, ¿sí? Que es que 3x, ¿cierto? Porque es el lado BC, que tiene que ser igual a la B, porque es un triángulo equilátero, tiene que ser igual a 2A. ¿Ya? Entonces, si se fijan de ahí a poquito vamos construyendo más cosas, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, si se fijan ahora, tenemos más información, ¿cierto? Ahora voy a dibujar los triángulos que estábamos mirando antes, que eran estos de acá, ¿cierto? Era algo así, ¿cierto? Este era A, ¿cierto? Alfa, este era H, este era B, este era P, ¿cierto? Y este era Q. Que eso era lo que estábamos mirando que... ¿Sí? Perdón por la interrupción, pero creo que en el triángulo notable que dibujaste al medio, Ujú. o sea, el de 90, 30 y 60, Sí, la altura es X medio raíz de 3, ¿cierto? sí, sí, exactamente. Sí, Ya, eso era, gracias. sí, súper, ok. De hecho es el siguiente paso, porque aquí, si te fijas, acá tenemos esto que mide A, ¿cierto? Mirando ¿cierto? La figura que hicimos acá al zoom. PB, ¿cierto? Exactamente PB, o sea, no, eso no es PB, ¿cierto? No, aquí me equivoqué, ¿cierto? Eso no es, porque B es el que está allá para el otro lado, ¿ya? Acá, ese punto que estoy haciendo en el dibujo chiquitito, el que voy a colocar acá, ¿cierto? Ese es el lado, ¿cierto? No era B, sino que uno que no tiene nombre, ¿ya? Pero exactamente eso, P con puntito, mirando el dibujo de la izquierda, es P, bueno, puse puntito arriba y abajo, es P, ¿cierto? P acá arriba y puntito aquí abajo, ¿cierto? Porque ese era el zoom que habíamos hecho. Entonces, como nosotros sabemos que podemos deducir esto con el triángulo, perdón, con el teorema de Pitágoras, ese de ahí es exactamente x medio por raíz de 3 en el triángulo notable, ¿sí? X medio y x medio es raíz de 3. ¿Sí? Eso se puede deducir con el triángulo, perdón, no, con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Así que esto de acá mide x medios raíz de 3, ¿ya? Y además, bueno, tenemos que eso medía a medios, todo medía 2a, ¿cierto? Porque era el lado... No, no, mentira, tampoco es eso, ¿cierto? Menos mal que no puse B, ¿cierto? Porque induce error, porque 2A es hasta B, pero aquí estamos solamente llegando hasta acá, fíjense, hasta ahí, ¿sí? Solamente hasta ahí. Ok, entonces, ¿de dónde más podemos sacar más información, ¿cierto? Porque nos está faltando poder encontrar alguna información con respecto a ese cateto, ¿cierto? A este cateto de aquí para poder encontrar la altura. ¿Sí? Porque calcular la altura de un triángulo equilátero es sencillo, ¿sí? Vamos a verlo después, ¿sí? Pero no es problema, aquí nos está faltando información. ¿De dónde podríamos sacar información? ¿A alguno se le ocurre que dónde podríamos sacar información para sacar cuánto mide ese cateto o ese segmento? ¿Alguna idea? ¿Con toda la información que hemos tenido? ¿O faltará algo? No sé.
A mí se me ocurre hacer una semejanza, pero me faltarían datos. Claro, faltan datos, ¿cierto? Porque acá lo que nos gustaría era como decir como A, ¿cierto? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque A llega hasta B, ¿sí? Entonces, hay algo que no estamos usando, ¿sí? Hay alguna información que, con todo lo que hemos hecho hasta ahora, está correcto, pero hay una información que no hemos utilizado hasta ahora, digamos, de forma más explícita. No sé si se le ocurre, de las que están anotadas, cuál es la que no hemos estado utilizando todavía. O las que también puede aparecer en el enunciado, que no hemos usado de forma explícita. La razón de que BP es APC como 1 es a 2. Exactamente, eso antes lo escribimos, ¿cierto? Pero no lo hemos utilizado en ninguna parte. Sí, solamente pusimos X, 2X, pero no lo hemos utilizado. Entonces la pregunta es, súper bien, ¿cómo podríamos utilizarlo? ¿Cómo podríamos utilizar esa información? Yo creo que por algún lado, ¿no? No puede ser que no sea útil. ¿No? ¿Alguna idea? Mira, a mí lo que se me ocurre hacer... Espera, ¿Ah? el ángulo de arriba de Q igual mide 30, ¿o no? Y el de P igual mide 30. ¿Por qué? No sé, ¿está mal? Claro, lo que pasa es que me diría 30, pues si te fijas acá, voy a hacerle un zoom aquí. De hecho, bueno, voy a aprovechar a hacer zoom, cierto que se puede hacer aquí. Y lo voy a aprovechar, voy a ir hacia la derecha y hacia abajo. Ahí lo mueve mucho. Ahí, acá el problema de eso es que este ángulo de aquí, ese de ahí, vamos a marcarlo con rojo. Ese de ahí, no mide 90. Si midiera 90, porque este de aquí ya mide 30. ¿Sí? Sabemos que mide 30, pero que es el ángulo notable. Pero como esto no mide 90, esto no mide 60, entonces no podemos obtener más información de ahí. De hecho, si es que fuera eso, tendría que medir 60. ¿Ya? Entonces, no podemos llegar y hacerlo así. Entonces, una idea, ya, y esto es como un mensaje para que no tengan miedo de empezar a trazar cosas, es, fíjense lo siguiente. Acá, ¿cierto? Se trazó el segmento AP, ¿sí? Ese fue el que estaba trazado. Pero ese ahí no nos dice mucho porque no es un segmento notable, ¿sí? Entonces, del triángulo equilátero. Entonces, podríamos, por ejemplo, trazar la altura. ¿Sí? Porque si trazamos la altura, ese sí ya tenemos más información con respecto a eso, ¿sí? Hay mucha información con respecto a la altura, que divide en 2, por ejemplo, ¿sí? La altura la podemos calcular porque es la altura de un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, pasa lo siguiente. Entonces, fíjense aquí. Voy a hacer aquí el triángulo, el mismo de antes, ¿cierto? Triángulo notable. Ya, vamos aquí a colocar la altura y al lado le vamos a llamar de otras letras, ¿sí? Porque va a ser uno genérico. Entonces, si el lado mide 2 del triángulo equilátero, este es un triángulo equilátero, ¿sí? Y esta es la mitad, ¿cierto? Si el lado del triángulo equilátero mide 2, entonces el lado que se opone a 30 mide 1 y la altura mide raíz de 3, ¿ya? Y esa es la proporcionalidad. Entonces, por eso, si originalmente medía x, el otro medía x medios y después x medios por raíz de 3. ¿Y a qué voy con eso? Voy a lo siguiente. ¿Cuál era el lado del triángulo original, del grande? Era o 3x o 2a, ¿cierto? Habíamos dicho, lo hemos llamado de las dos maneras. Y tenemos una relación entre ellos, ¿cierto? 3x igual a 2a. Entonces, ¿cómo sería entonces aquí la relación? Sería 3x es el lado completo. La mitad es 3x medios. Y la altura entonces sería la mitad del lado por raíz de 3. O sea, esta altura de aquí, vamos a hacerla con azul, ¿cierto? Para distinguirla, ¿cierto? Esa altura de ahí mediría 3x medios por raíz de 3, ¿cierto? Porque es la mitad, 3x medios por raíz de 3. Esa sería la altura, ¿sí? Entonces, eso de ahí nos permitiría, por ejemplo, calcular este segmentito de aquí, ¿sí? Ese que estoy, bueno, voy a pintarlo con otro color, con verde. Nos permitiría, por ejemplo, calcular ese segmentito de ahí, ¿cierto? Porque sería, porque aquí llega hasta la mitad, ¿cierto? Entonces podemos calcular cuánto mide eso de ahí, ¿cierto? Porque todo tenemos 2x y ese llega exactamente a la mitad. Y entonces podríamos calcular, por ejemplo, también después este lado en verde acá, ¿sí? Ese verde de ahí. Y después empezar a calcular otras cosas.
Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? No tengan miedo de empezar a trazar altura, ¿cierto? Sobre todo en triángulo equilátero, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura, por ejemplo, triángulo equilátero es todo. Es bisectriz, es transversal de gravedad, ¿cierto? Dividiendo el ángulo, dividiendo el lado al que llega, ¿ya? Y llega, de hecho, como es altura, llega a 90 grados, ¿ya? Entonces, bueno, el mensaje ese, no tengan miedo. Ahora, puede ser que eso no sea útil, ¿ya? También puede pasar eso, que no sea tan útil la información que nos está quedando, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿Qué más se le ocurre hacer? Aparte de intentar, siempre mirando aquí, ¿cierto? La información que no hemos utilizado, que tenemos la razón 2 es a 1, ¿sí? ¿No? Yo pregunto porque a mí a una solución que se me ocurre, ¿cierto? Cuando estaba haciendo, es una solución un poco enredada, ¿cierto? Porque hasta ahora he hecho muchas cosas, pero no me llegó a la solución, ¿cierto? Entonces, cuando lo hice, era la solución enredada que se me ocurrió y esperaba que quizá alguien me pudiera decir, no, algo más sencillo. Al parecer, no habría una solución tan sencilla, ¿ya? Porque, de hecho, yo no me acuerdo que esta pregunta haya sido tan complicada cuando yo di la PSU, porque esta es la que di yo, ¿sí? No me acuerdo que haya sido tan complicada, o quizá, porque yo me acuerdo cuando la di, había una pregunta que me costó, quizás era esta, no me acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a hacer el camino, ¿ya? Entonces, porque ya hemos perdido harto tiempo en esto, entonces voy a explicarle el camino, y después lo puedo subir junto con las otras soluciones que no me alcanzan a hacer, ¿ya? Para no perder más tiempo en esto. Entonces, el camino es el siguiente, el que se me ocurre a mí. Es tomar aquí, ¿cierto? Que voy a hacer de nuevo el zoom, ¿ya? Ahí. Voy a hacer aquí el zoom, ¿cierto? Ahí. No puedo hacerlo hacia el lado. Ahí sí. Entonces, es tomar aquí, vamos a aquí colocar con amarillo, no con rojo. Entonces, vamos a calcular, ya calculamos la altura, ¿cierto? Ya la sabemos, la conocemos. Podemos deducir también este segmento de aquí, si el que está aquí pintado en verde y encerré en rojo. ¿Cierto? Se puede hacer porque tenemos la medida en función de x y un lado, ¿cierto? Entonces, las diferencias se pueden calcular. Con Pitágoras podemos calcular entonces ese lado de ahí, ¿cierto? Porque ese de ahí hay una altura, entonces Pitágoras nos permite calcular la hipotenusa. Entonces ahí tendríamos la hipotenusa, tenemos, ¿cierto? Aquí una parte del segmento, tenemos acá este que divide en dos, así que se van a respetar algunas proporciones, ¿ya? Y de ahí entonces vamos a poder empezar a usar 2 es a 1. Entonces es empezar a dibujar. Voy a intentar pensar en otra solución más corta para subírsela a Instagram, ¿ya? Para no enredarlos más todavía, pero independientemente de eso, aquí el gran mensaje es recordar cómo es el triángulo notable, ¿cierto? 30, 60, 90, ya que es la mitad de un triángulo equilátero, ¿ok? ¿Alguna consulta con lo que alcanzamos a explicar, ¿cierto? Aquí, que para no seguir enredándolo con esta pregunta, o sea, con el dibujito. ¿Cómo sacaría ese pedacito verde? Ya. Lo que ocurre es que aquí, déjame ver aquí, ahí. Déjame volver a hacerlo aquí, ahí sí. Lo que ocurre aquí es que si te fijas, a ver, ¿cómo lo voy a...? Ya, si voy a borrarlo, si al final igual lo voy a necesitar escribirlo de nuevo, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar todo. Ya. Pedacito verde te lo voy a escribir aquí de nuevo. Entonces aquí sería así, fíjense. Trazamos la altura, ¿cierto? La altura es conocida, ¿cierto? En función de x o de a, porque es un triángulo equilátero. Y acá tenemos que esto era 2x, y esto, no, 2x será hasta abajo, ¿cierto? Porque ese es lo que queremos calcular. Entonces, 2x será hasta acá abajo, ¿cierto? X era ese pedacito de aquí, ¿sí? Entonces, además tenemos la altura, ¿sí? Y esto divide en 2, o sea, hasta acá, eso, todo ese pedacito, como el lado completo es 3x, entonces es 3x medio, ¿sí? Así que sería 3x medios menos, al revés, perdón, ¿cierto? 2x, que es el pedazo hasta CP, ¿cierto? CP, menos x medios es x medios, ¿cierto? Porque es 2 menos 1,5 es 0,5. Entonces ahí calculan el x medios, ¿sí? Tienen la altura, porque es la altura de un triángulo equilátero, y con eso pueden obtener la hipotenusa, ¿cierto? Que es el segmento rojo de acá abajo que estoy pintando, ¿ya? Entonces el Pitágoras se utiliza para calcular la hipotenusa, ¿cierto? Pero otro se calcula como la diferencia de los lados, ya de los segmentos, mejor dicho. Entonces, continuamos. Ya, para terminar con geometría, sí, claro. Entonces, para alcanzar a hacer unas de probabilidades, ¿cierto?
Ok, entonces, vamos más rápido aquí. Pregunta 53. En el triángulo ABC de la figura, E es el punto medio de AB, este de aquí, ¿cierto? D está en el segmento AE. O sea, tal cual como está en la figura. ¿Cuál es la medida del segmento DE? O sea, ese chiquitito de ahí. ¿Ya? Entonces voy a poder hacer acá un zoom, ¿cierto? Para que sea más sencillo de mirar, ¿cierto? Ahí no me acuerdo. Ok. Entonces, si se fijan, bueno, 6, ¿cierto? Mide 6, mide 8, el triángulo acá es rectángulo y acá está una altura. Entonces, esto es un clásico de Euclides, pero también se puede hacer con semejanza, ¿ya? Primero, ¿cierto? Como el triángulo es rectángulo, podemos calcular, por ejemplo, la hipotenusa AB, ¿cierto? Entonces sería la hipotenusa AB al cuadrado tiene que ser igual a los catetos al cuadrado, que sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿cierto? Ese cateto al cuadrado más el otro al cuadrado es AB al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, ¿sí? O también si quieren pueden recordar, por ejemplo, los estudios pitagóricos, pero siempre se puede hacer con el teorema de Pitágoras. Entonces, 6 por 6 son 36, 8 por 8 son 64, y eso suma 100, ¿cierto? Y entonces sacando aquí la raíz, ¿cierto? Nos quedaría que AB mide 10, ¿sí? Porque raíz de 100 es 10. Así que todo esto de aquí mide 10. Ya tenemos algo, ¿sí? Ahora viene la parte de semejanza, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes acá escriben el ángulo alfa en el vértice A, entonces el otro ya habíamos visto que tiene que ser 90 menos alfa, ¿cierto? Porque los tres tienen que sumar 180. Y acá sí, como este ángulo aquí mide 90 en C, entonces el complemento es alfa, ¿cierto? Porque alfa más 90 menos alfa es 90. Súper. Y acá, como este ángulo también es de 90 grados, ¿cierto? Déjenme aquí, voy a borrar eso de ahí para que no nos moleste, ¿cierto? Voy a pintar con amarillo. ¿Sí? El ángulo que está acá, ese es una altura, así que es 90 grados. Así que alfa 90, entonces el otro tiene que ser 90 menos alfa. Entonces así se completan estos triángulos, ¿sí? Para que sumen los ángulos interiores 180. Entonces hay semejanza, ¿sí? Hay semejanzas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la semejanza entre los triángulos chiquititos, ¿ya? Aquí lo que nos está interesando es mirar, ¿cierto?, lo que corresponda al lado AB, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí que tenemos que empezar a calcular, sacar las diferencias para calcular el segmento en amarillo, el D, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los ángulos que en los triángulos chiquititos, ¿cierto? No en el mayor, sino que en los chiquititos, que corresponden a segmentos del lado AB, sería 90 menos alfa y alfa, ¿sí? Entonces, arriba vamos a colocar los ángulos de 90 menos alfa y abajo el de alfa, ¿ya? Y primero vamos a colocar el triángulo ACD, ¿ya? Y después el triángulo CACBD, ¿ya? O sea, el de la izquierda y después el de la derecha. Entonces nos preguntamos, ¿qué segmento se opone a 90 menos alfa en el triángulo ACD? En el de la izquierda. Sería AD, ¿cierto? AD. ¿Cuál es el ángulo que se opone en el triángulo de la izquierda? ¿Cuál es el lado que se opone a alfa? Es DC, ¿cierto? DC. ¿Qué más? En el triángulo de la derecha, CBD, ¿cierto? El triángulo de la derecha. ¿Cuál es el que se opone a 90 menos alfa? Es CD, ¿cierto? CD. Y después, ¿cuál es el que se opone a alfa? Es BD, ¿cierto? BD. Todo eso, ¿no? Entonces aquí, si multiplicamos cruzada, bueno, CD y DC es lo mismo, ¿cierto? Así que voy a escribirlo del mismo orden, ¿cierto? CD y voy a escribirlo como DC. Multiplicando cruzado nos quedaría DC al cuadrado es igual a AD por BD, ¿cierto? No sé si ustedes habrán visto el teorema de Euclides, pero básicamente eso no es Euclides. Así lo hemos deducido solamente con semejanza, ¿ya? Mirando los lados correspondientes, que son los que se ponen en el mismo ángulo, ¿ya? ¿Qué más? Pero si se fijan acá, nos faltaría información, ¿cierto? Porque aquí no estamos utilizando por ahora ni 6 ni 8, ¿cierto? Lo utilizamos para calcular cuánto mide la hipotenusa 10, pero no hemos utilizado nada de eso todavía, ¿ya? ¿Cómo podemos utilizarlo? Por ejemplo, podríamos intentar calcular, ahora mirando, este era, ¿cierto? 1, vamos a hacer ahora una proporción similar, pero ahora intentando utilizar los segmentos que conocemos, ¿cierto? Que sería 6 y 8, ¿ya? Y si fijan, 6 y 8 se oponen a ángulos de 90, ¿ya? En triángulos semejantes, así que van a ser las que son correspondientemente proporcionales, ¿ya? Entonces vamos a seguir respetando el mismo orden, ¿cierto? El triángulo de la izquierda y el de la derecha. Vamos a colocar aquí el ángulo de 90 grados. ¿Y cuáles son los otros que nos interesan? Puede ser, por ejemplo, DC, ¿cierto? Que es un lado en común, ¿cierto? DC es un lado en común en los dos triángulos. Así que vamos a colocarla ahora. Y DC, ¿cierto? Se opone a ángulo de... pero es que estamos mezclando, ¿no? Porque es 90... Ya, vamos a escribir todas las relaciones de semejanza mejor, ya para ir viendo cuál es la que nos va a servir al final, ¿ya? A ver, espérame, incluso aquí...
Ah, no, sí, vamos a tener que hacer. Entonces, 90, ¿cierto? Y, por ejemplo, alfa. ¿Ya? Entonces, ahí. Así, alfa. Entonces, en el triángulo de la izquierda, ¿quién se opone a 90? 6, ¿cierto? Ahí hay información. ¿Y quién se opone a alfa? DC, ¿cierto? DC. En el triángulo de la derecha, 90 grados se opone a 8 al lado de 8 centímetros, ¿cierto? ¿Y quién se opone a alfa? Se opone DB. ¿Sí? Así que aquí, si se fijan, nos quedaría 6 dB, ¿cierto? Es igual a 8 DC. ¿No? Y si dividen por 2, les quedaría de hecho 3 dB es igual a 4 DC. ¿No? Y de hecho pueden encontrar una relación, ¿cierto? Que sería 3 cuartos si pasan dividiendo DC es a dB. ¿No? Entonces hay una relación de semejanza con los ángulos que se oponen. ¿No? Quiero moverlo hacia la derecha. No, ya no va a servir, hay que moverlo hacia abajito. Y tercero, ¿cierto? Ahora vamos a hacer con el triángulo de la izquierda y el de la derecha de nuevo, pero ahora con 90. ¿Por qué 90? Porque son los lados que se oponen a 90 son los que conocemos, ¿cierto? Y ahora 90 menos alfa, ¿ya? Para tener más información. ¿Quién se opone a 90 en el triángulo de la izquierda? El que mide 6. ¿Quién se opone a 90 menos alfa en el triángulo de la izquierda? Es, voy a subir un poquito, aquí se sube, ahí, AD, ¿cierto? AD. Y en el triángulo de la derecha, ¿quién se opone a 90? 8, igual que antes. ¿Y quién se opone a 90 menos alfa? Se opone DC, ¿cierto? Entonces aquí si se fijan, si multiplican cruzados les quedaría 6DC es igual a 8AD, ¿sí? O sea, si dividen por 2 de nuevo, 3DC es igual a 4AD, ¿sí? Y entonces ahí podríamos encontrar una relación, por ejemplo, déjenme ver. Ay, ya sabía que si lo corría para la derecha iba a pasar eso. Ya, entonces aquí vamos a hacerle un zoom de nuevo, ¿cierto? Ay, no lo puedo mover hacia la derecha. Ahí sí. Y hacia abajo, ahí está. Entonces aquí, siguiendo la misma línea, ¿cierto? Nos quedaría, por ejemplo, si pasan dividiendo el 4, quedaría 3 cuartos igual a AD partido en DC. ¿Sí? Ok, entonces, si fijan, tenemos varias relaciones. ¿No? Hay varias relaciones. ¿Alguna nos servirá? ¿Cuál nos servirá? ¿Cuál no nos servirá? ¿No? Si fijan, hasta ahora hemos mirado solamente los triángulos chiquititos. Ya esto lo estoy haciendo a propósito solamente para ir viendo, ¿cierto?, las relaciones de Euclides. Entonces, hemos mirado los triángulos chicos. ¿Hay algún triángulo que no hemos utilizado hasta ahora que nos podría ser útil? ¿Y está en la misma imagen? Porque hasta ahora hemos usado los dos chicos, ¿cierto? Pero hay un triángulo que no hemos utilizado. No sé si se dan cuenta cuál es. ¿El grande? El grande, ¿cierto? ¿Y por qué el grande sería más útil que todo lo que hemos hecho? Que está bien, ¿cierto? Que son las relaciones de Euclides, que se deducen con semejanza. Porque del triángulo grande, si se fijan, conocemos los tres lados. Entonces es mucho más útil. ¿Por qué? Porque el triángulo grande, si fijan, 6 centímetros se opone a 90 en el triángulo grande. ¿Ya? Entonces vamos marcándolo así. Ahí. No se borra. Ahí sí. 6, ¿cierto? Se opone a 90 menos alfa. 10 se opone a 90 grados. Y 8 se opone a alfa. Entonces podríamos empezar a sacar más relaciones de ahí, ¿no? Con más, porque todas las que hemos hecho de aquí están correctas, pero se fijan que es solamente en función de los segmentos y no los conocemos, ¿sí? Entonces es información correcta, pero no nos está ayudando. Entonces acá, vamos a escribir aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si utilizamos el triángulo? Escribe aquí el triángulo, por ejemplo, el chiquitito, ¿cierto? El triángulo que era el ACD, ¿cierto? Que es semejante con el triángulo, bueno, A alfa, ¿cierto? C es 90 menos alfa, que es B, ABC. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, en el triángulo de izquierda sabemos que mide 6, vamos a colocar el ángulo de 90, y el que nos interesa que es 90 menos alfa, ¿cierto? Que se opone a AD, entonces sería 90 menos alfa, ¿no? Entonces, ¿quién se opone a 90 grados en el triángulo ACD, en el chiquitito? Ya habíamos hecho, ¿cierto? Se opone a 90, mide 6. ¿Quién se opone a 90 menos alfa en el triángulo chiquitito? Se opone a AD. ¿No? Se fijan, esa relación ya la habíamos hecho antes abajo, similar a esa. Ahora, en el triángulo grande, ¿sí? ¿Quién se opone a 90 grados? Ya habíamos dicho que era el que mide 10, ¿cierto? El que está encerrado en verde. Así que este mide 10. ¿Y quién se opone a 90 menos alfa en el triángulo grande? 6. ¿Ya? Y se fijan, son relaciones similares a las que hemos encontrado hasta ahora, pero
la gracia es que hay una sola incógnita, ¿cierto? Que sería AD. AD sería 6 por 6 partido en 10. 6 por 6 partido en 10, que es 36 partido en 10, que es 3,6. Entonces conocemos AD, si se fijan, 3,6. ¿Sí? Ahora, además, como sabemos que todo mide 10, ¿cuánto tiene que medir entonces? La diferencia sería 10 menos 3,6, ¿cierto? Que sería desde DE hasta B. ¿Sí? DE hasta B. Ahí. Hasta B, ¿cierto? Y 10 menos 3,6, bueno, 10 menos 4 es 6, y más 4 sería 6,4. ¿Sí? Y ahora aquí voy a borrar, ¿cierto? Voy a borrar. Ahí. Para que quede más claro, ¿cierto? Lo que estábamos buscando. Lo que estábamos buscando era este segmento de aquí, ¿no? El segmento de E. ¿Y cuál era la gracia? La gracia era que de C, ¿cierto? Si nosotros lo trazamos ahí, E nos decía que era punto medio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hacia la izquierda y hacia la derecha mide lo mismo. Como todo mide 10, entonces, vamos a marcarlo aquí con verde, ¿sí? Todo esto de aquí, ¿cuánto mediría? 5, ¿cierto? Porque todo mide 10. Entonces, si se fijan, vamos a hacer aquí, volver a hacer el dibujo para que quede claro cómo queda la figura. Queda así. Quedaría aquí, todo eso mide 10. El punto medio está por aquí, ¿cierto? Eso mide 5. Y el segmento, claro, si mide 5, este de aquí mide 3,6, ¿cierto? 3,6. Todo eso de aquí mide 5. Y nos están preguntando, ¿cierto? Por este de aquí. Entonces, ¿cuánto mide eso? Sería 5 menos 3,6, ¿cierto? Que sería 1,4. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta aquí sería 1,4. ¿Ya? ¿Por qué nos dimos tantas vueltas? Porque el mensaje es el siguiente. Esta pregunta era así, muy rápida con Euclides. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Euclides ya no está explícito en el temario. Si ustedes ven un problema que se puede hacer con Euclides y saben el teorema de Euclides, úsenlo. ¿Ya? Ahora, si no lo quieren usar, o no se acuerdan o no han estudiado, igual lo pueden hacer con semejanza, pero la, entre comillas, desventaja, que no es desventaja, pero tendrían que darse cuenta cuál es la relación correcta. ¿Ya? Todas las relaciones correctas que usamos, o sea, las relaciones... Ahora, la relación correcta me refiero a la que más sirve, ¿cierto? Porque todo lo que hicimos aquí, que encerré en negro, está correcto, pero no nos sirve para el problema. Y si se fijan, con una sola relación, que nos dábamos cuenta que era la útil, que está de acá, ¿cierto? Con una sola encontrábamos todo, ¿ya? Más Pitágoras, que era lo del inicio, ¿ya? Entonces ese es mi mensaje. Si ven que en un problema pueden utilizar, por ejemplo, Euclides, úsenlo. Yo no les digo que no lo usen, ¿ya? Ahora, el DEMPRE no es probable que cuando coloquen preguntas así, la idea es que no utilicen Euclides, ¿cierto? Porque no lo están evaluando. ¿Ok? Ok, esta pregunta de aquí, la 54, es sobre tríos pitagóricos y eso tampoco ya está en el temario, ¿ya? ¿Qué son los tríos pitagóricos? Son números que satisfacen el teorema de Pitágoras, ¿ya? Esto si quieren después lo pueden mirar. Aquí es no trío pitagórico, o sea que no satisface el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que es 1 al cuadrado más otro al cuadrado es igual al otro al cuadrado, ¿ya? La pregunta 55 es de trigonometría, ¿ya? Eso tampoco ya no entra, ¿sí? Lo que quizás sí podrían preguntar es, por ejemplo, aquí la distancia entre puntos, ¿cierto? Pero aquí como los puntos son paralelos, ¿cierto? Esta distancia sería 6 y esta 4. Podrían utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, ¿ya? Pero trigonometría ya no entra, así que no importa. Ok, esta pregunta de aquí sí la vamos a hacer porque si bien pareciera que es de trigonometría, utiliza el triángulo notable, el 30, 60, 90. ¿Ya? Y es súper rápido hacerlo, fíjense bien. Un niño eleva un volantín de modo que el hilo se extiende en línea recta formando un ángulo de 60 grados con la horizontal, ¿sí? Como muestra aquí el dibujo. La longitud del hilo desde la mano del niño al volantín es 46 metros, ¿cierto? Como está acá en el dibujo, y la mano del niño está a 1 metro del suelo, ¿sí? O sea, como está acá también en el dibujo, ¿cierto? El niño está ahí, ¿cierto? Está parado, y por eso parte el triángulo con 1 metro de altura, ¿cierto? 1 metro hacia arriba porque está representando, ¿cierto? Más o menos la altura del niño, o sea, la menos de la mano. Entonces, ¿a qué altura h del suelo se encuentra el volantín? O sea, encontrar la altura no solamente el cateto del triángulo, sino que sumarle 1, ¿sí? Porque sería la altura completa del volantín, ¿cierto? Que aquí estaría el volantín. Vamos a colocarle ahí B. Entonces, aquí, ¿por qué es tan rápido? Porque nosotros ya conversamos, ¿cierto? Tenemos ángulo de 60, 90, el de arriba tiene que ser 30. Y habíamos dicho que, como era entonces el triángulo notable, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí bien rapidito, era 60, 30, si el lado mide A, por ejemplo, que es el que se opone, el lado me refiero al lado del triángulo equilátero, que es la hipotenusa del triángulo, en este caso, se opone a 90, después el que se opone a 30 mide A medios,
¿sí? Y el que se opone a 60 sería a medios por raíz de 3. O sea, en este caso, el que se opone a 90 es 46. El que se opone a 30 va a ser la mitad de 46, que es 23. Y el que se opone a 60, que sería casi la altura completa, salvo 1, ¿cierto? Es la mitad por raíz de 3. O sea que todo esto no hasta el suelo, sino que solamente ese cateto sería 26 por raíz de 3. ¿Sí? Y sumándole 1, encontraríamos entonces la altura completa, ¿cierto? Que sería el cateto más 1, que sería la altura completa, o sea, sería 26 raíz de 3 más 1. ¿Sí? Ah, no, 23, ¿cierto? Me coloqué 26, 23, ¿cierto? Puse aquí 23 y después acá puse 26, ¿cierto? 23. Entonces sería 23 raíz de 3 más 1, o sea, sería la alternativa E. ¿Sí? 23, sí, súper bien, 23. Muchas gracias. Ok, entonces aquí se fijan, parecía de trigonometría, si no saben trigonometría no importa, porque con el triángulo este de aquí se salvan de hartas cosas, sobre todo porque el triángulo equilátero es un triángulo súper importante. ¿Ya? Yo creo que vamos a alcanzar a hacer uno o dos problemas de probabilidades, ¿ya? Para ver este tema, ¿ya? Entonces, probabilidades, ¿cierto? Siempre lanzar dados, lanzar monedas son las clásicas, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esto. Dice, en un estante se tienen en total 13 libros, de los cuales solo 8 son de matemática. Entonces, de matemática hay 8. Si la mitad de los libros de matemática son rojos, o sea, ¿cuántos son rojos? 4, ¿cierto? Porque hay 8 de matemática, así que 4 son de matemática y rojos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un libro al azar del estante, este sea rojo y de matemática? Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? Sería, ¿cuántos son rojos y de matemática? Acabamos de ver que son 4, ¿cierto? 4 son rojos y de matemática. ¿Y cuáles son los casos totales? Todos, ¿cierto? Como queremos sacar un libro al azar de todo el estante, son 13, ¿cierto? Los casos posibles. Así que la probabilidad aquí es 4 sobre 13, porque son 4 de matemática y rojos, y 13 son el total. ¿Ya? Entonces, estas preguntas se fijan, esta fue súper rápida, y hay preguntas así en la prueba. En promedio uno se demora más o menos, debería demorarse 2 minutos, no, en promedio. Entonces las que uno se demora menos, utiliza ese tiempo en las que son un poco más largas, ¿no? Pregunta 60. En un experimento se lanza una moneda, ¿ya? Entonces, dice, si sale sello, se lanza un dado, ¿ya? Y si sale cara, si sale cara, entonces la moneda se lanza por segunda vez, o sea, se lanza la moneda, ¿ya? Terminándose el experimento. ¿Cuál es la probabilidad de que se lance el dado? Entonces, ¿cuándo es que se lanzaba el dado? El dado se lanza cuando sale sello. Entonces, como se lanza una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga sello? Es un medio. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta correcta es la A. ¿Y por qué así? Porque aquí no nos dicen se lanza el dado y se obtiene un cierto resultado, sino que es, si sale sello, se lanza el dado. Si sale cara, se hace otra cosa. Y nos preguntan entonces, ¿cuándo se lanza el dado? Es cuando se sale sello. Y cuando sale sello, entonces un medio. ¿Cierto? Es la probabilidad. ¿No? Entonces, aquí era básicamente una forma enredada de preguntar cuál es la probabilidad de sacar sello cuando se lanza una moneda. ¿Ok? Pregunta 61. Una urna contiene en total 48 fichas del mismo tipo. Cuando dicen esto, básicamente nos está diciendo que los sucesos de sacar una de ellas es equiprobable. Es decir, no podemos distinguirlas, así que todas son iguales, ¿ya? La mitad de ellas son de color verde. O sea, ¿cuántas hay verdes? La mitad, que sería 24. Ahí, la mitad de 48. Y la otra mitad son rojas, ¿cierto? O sea, rojas también son 24. Martín saca la mitad de las fichas verdes y la tercera parte de las fichas rojas sin devolverlas a la urna. Entonces, como saca la mitad de las fichas verdes, habían verdes 24. Entonces, al sacar la mitad, saca 12, o sea, quedan 12. ¿Ya? Y después dice que las rojas saca la tercera parte de las rojas. ¿Cuál es la tercera parte de 24? 8, ¿cierto? 8 por 3 son 24. Como saca la tercera parte, saca 8, así que sería 24 menos 8, 16 rojas. Queda, ¿no? Y eso, entonces, sin devolverlas, así que esas son las que quedan ahora, ¿no? Si luego Marcela saca una ficha de la urna al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esta ficha sea de color rojo? Entonces, casos favorables, las rojas, 16. Casos totales, las que quedan, ¿cierto? ¿Cuántos hay en total? 12 más 16, que es 28, ¿cierto? Así que sería 16 sobre 28. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es la alternativa D. Entonces aquí habría que ser ordenado, ¿cierto? Ir sacando las que decían
y con el nuevo espacio muestral, ¿cierto? Con la nueva cantidad de fichitas que había, ver cuál era la nueva probabilidad. Pregunta 62. Si en una tienda de ropa se deben escoger 2 trajes de 6 diferentes, ¿de cuántas maneras distintas se puede hacer esta elección? Entonces aquí, si se fijan, este es un problema de combinación. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa sacar, no aquí nos están diciendo si hay una característica particular, nada. Elegimos 2 de 6, ¿cierto? Elegimos 2 trajes de 6. No me interesa si saco primero uno después el otro. Como no nos interesa el orden, es una combinación, ¿no? Entonces, ¿cuántos sacamos en total? O sea, perdón, ¿cuántos son en total? 6. ¿Cuántos sacamos? 2. Así que el número de forma de hacer eso es 6 sobre 2. ¿Cómo se calcula eso? Es, por definiciones, 6 factorial partido en 2 factorial por 6 menos 2 factorial. Entonces aquí quedaría 6 factorial arriba, abajo queda 2 factorial y 6 menos 2 es 4. ¿Ya? Por definición, 6 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. 2 factorial es 1 por 2 y 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Si fijan aquí, 1 por 2 por 3 por 4 se repite arriba y abajo. Entonces eso se puede simplificar. Y ahí quedaría 5 por 6 partido en 2. Simplificamos el 6 con el 2, nos queda 3. Y 5 por 3 son 15. Por lo tanto son 15 las formas. ¿Ya? Y es combinación, no nos importa el orden, porque aquí no, dice, son 2 de 6. Entonces no nos están diciendo que quiero sacar uno primero. No, acá no nos dan más información, así que nos da lo mismo el orden. ¿Ya? Por eso es una combinación. ¿Ya? Continuemos. Pregunta 63. Dice, en una caja hay en total 3 bolas blancas y 6 bolas rojas. En otra caja hay en total 5 bolas blancas y 7 bolas rojas, y todas las bolas de las cajas son del mismo tipo. O sea que de nuevo suceso equiprobable, ¿cierto? No podemos distinguirlas entre sí, salvo, bueno, cuando ya después las saquemos podemos distinguirlas porque son de distinto color, ¿ya? Pero eso después. Si un experimento consiste en sacar al azar una bola de cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? Ok, entonces vamos aquí a dibujar las cajitas para hacerlo más sencillo, ¿cierto? Entonces, en la caja 1 nos dicen, hay 3 bolas blancas, ¿cierto? Y 6 bolas rojas. Entonces el total es 9, ¿cierto? Total es 9, porque 6 más 3. Y en la caja 2, ¿no? En la caja 2, ¿qué nos dicen? 5 bolas blancas y 7 rojas. O sea, el total es 5 más 7 son 12. Y nos están pidiendo que al sacar al azar ambas sean blancas. Entonces, de la caja 1, ¿cuál es la probabilidad de sacar una blanca? Bueno, ¿cuántas blancas son? Son 3 en la caja 1. Entonces sería 3 sobre el total, que es 9. ¿No? Y en la caja 2, ¿cierto? En la caja 2, ¿cuántas blancas son? Son 5, ¿cierto? 5 blancas. ¿Y cuánto del total? 12. Como queremos que sea blanca en la primera y en la segunda, ¿cierto? Acá hay un i. Cuando queremos encontrar el suceso simultáneo, o sea, uno y el otro se multiplica. ¿Ok? Entonces, en el primer caso es 3 novenos. En el segundo caso es 5 sobre 12. ¿Ya? Multiplica porque es un i. Queremos que ambas sean del mismo color, así que es blanca y blanca. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la alternativa A. ¿Ya? 3 novenos por 5 sobre 12. Entonces, acuérdense siempre, cuando suceso simultáneo se multiplica. Pregunta 64. Considere el experimento de lanzar 3 monedas. Ya se lanzan 3 monedas. Si P es la probabilidad de que se obtengan 0 caras y Q es la probabilidad de que se obtengan 2 caras, entonces P más Q es... Entonces aquí, una forma de hacerlo es ir mirando, ¿cierto? Salga 2 caras. Entonces, ver, sale cara, sello, cara. No, son 2 caras, ¿cierto? Claro, por ejemplo, en el segundo caso, 2 caras. Sería cara, sello, cara, cara, sello, cara, cara. Hacerlo a mano es complicado. O no complicado, pero más largo. Entonces, una forma de esto es hacerlo con el triángulo de Pascal, porque así nos dan las probabilidades mucho más rápido. Como acá son solamente 3 lanzamientos, se completa hasta el nivel 3. ¿Cómo se hace eso? Colocan aquí, ¿cierto? 1, 1, 1, un triangulito, y van sumando hacia el lado. Entonces aquí, por ejemplo, 1 más 1 es 2, en la segunda fila, y no hay nada más que sumar, así que colocamos los 1 a los extremos. Después, 1 más 2 es 3, ¿sí? Así que aquí quedaría 3. 2 más 1 es 3, ya no hay nada más que sumar, ¿cierto? Se suman solamente los consecutivos, y ahí encontramos entonces el triángulo de Pascal hasta nivel 3. ¿Qué nos dice esto?
nos dice que cuando lanzamos 3 monedas, hay una opción de que salgan 3 caras. Hay 3 opciones que salgan 2 caras y un sello, 3 opciones que salga una cara y 2 sellos, y finalmente salgan una opción para que salgan 3 sellos. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es toma una de las 2 opciones, aquí tienen que ser 2, ¿cierto? 2 iguales, cara sello por ejemplo, aquí en este caso, y partimos con un exponente, en este caso 3 porque se lanzan 3 monedas, y le vamos bajando una vez siempre que vamos avanzando. Si se fijan fue C cubo, C cuadrado, C y después no aparece. Y después pasa lo mismo, o sea, pero al revés, ¿cierto? Con la otra opción. El S no aparecía, después aparecía como S1, ¿cierto? Después aparece como S2 y después como S3. ¿Ya? ¿Y por qué nos sirve? Porque acá lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan 0 caras? ¿Cuándo se obtienen 0 caras? Cuando se obtienen 3 sellos, ¿cierto? Y cuando se obtienen 2 caras se obtienen acá, ¿cierto? 2 caras y un sello, que serían 3 opciones para 2 caras y un sello, y una opción para 3 sellos, ¿cierto? Entonces, aquí el total de opciones es sumar, ¿cierto? Porque es 1 más 3 son 4, 4 más 3 son 7, y 7 más 1 son 8. Entonces son 8 casos en total. ¿Sí? Todas las combinaciones posibles. ¿Sí? De cara, sello, cara, sello, sello, todas esas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras? Es 3 sobre 8. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener 0 caras? Es 1 sobre 8. Y nos estaban preguntando por la suma de esas dos probabilidades. Sumamos, ¿cierto? 3 más 1 son 4, o sea, queda 4 octavos, que es lo mismo que un medio. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la alternativa C. ¿Ya? ¿Se entendió cómo utilizar el triángulo de Pascal o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí sirve para 4, 5, 6. Bueno, no se suele preguntar, ¿cierto? Para más de 4, que ya porque habría que completar mucho, pero se puede, ¿no? Ok, entonces yo creo que hasta aquí vamos a llegar a la clase porque ya son las 10 prácticamente, ¿cierto? Y nos faltan las preguntas de estadística, ¿cierto? Y la de evaluación de suficiencia de datos. Las de estadística, ¿ya? Personalmente, yo no encuentro que sean complicadas. ¿A qué me refiero? Que suelen ser varias de ellas de análisis de tablas. Entonces mi recomendación es que si quieren ganar un punto, ¿cierto? Quieren obtener más buenas, estudien la parte, digamos, de ver el análisis de gráficos y de tablas para la prueba, porque ahí van a tener van a ganar más puntaje, pero esas preguntas suelen ser de obtener información, de deducir. ¿Ya? No estoy diciendo que todas sean así, ¿ya? Porque las que pueden ser más complicadas, bueno, aquí por ejemplo, bueno, las de media tendencia central también esas son relativamente más familiares, ¿cierto? Como media, mediana, yo esas recomiendo asegurarlas, ¿ya? Y bueno, aquí no me parece que no sea. Bueno, es una anécdota, ¿cierto? Aquí, que cuando yo di la prueba, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás, lo de los percentiles aparecía, ¿cierto? Percentiles, cuartiles, quintiles, aparecía en el temario, pero como nunca lo habían preguntado, o me parece que era muy extraño que lo preguntaran, como que uno no lo pescaba mucho. Ahora sí se pregunta, es bien recurrente, así que también les recomiendo que lo estudien bien, ¿ya? ¿Y cuál es la experiencia aquí? Yo cuando leí percentil dije, no, percentiles, pero el percentil 50 es la mediana. ¿Ya? Entonces, si les preguntan percentil 50 en la prueba, es la mediana, así que no tienen que asustarse. ¿Ya? Y eso básicamente. ¿Ya? Entonces, yo creo que la pregunta más difícil, que puede ser en la parte estadística, y es porque algo un poco, no tan específico, pero es como más extraño, son los diagramas de cajón. ¿Ya? Siempre hay una pregunta de eso. Así que estudienlo, porque si lo estudian bien, tienen una pregunta asegurada, porque siempre aparece una pregunta de diagramas de cajón. ¿Ya? Que es una distribución básicamente de cómo un diagrama de cómo se distribuyen los datos. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Con eso terminamos entonces la clase hoy día. Me despido de la gente de YouTube, ¿cierto? Que ahí nos están mirando. Y también les recuerdo que ahora vamos a hacer un en vivo, ¿cierto? Voy a aprovechar de despedir a la gente de YouTube, ¿cierto? Voy a parar aquí la transmisión en YouTube. Déjenme aquí dejar de transmitir y live.